El movimiento feminista ha protagonizado las movilizaciones más importantes de Polonia en décadas y se ha convertido en uno de los movimientos más destacados de Europa. Una respuesta masiva al proyecto antigénero del gobierno polaco, liderado por el partido ultraderechista Ley y Justicia. Una ofensiva antifeminista y anti-LGTB que ha puesto en marcha de forma paralela a la construcción de un régimen iliberal en Polonia. Y es que no podemos separar los ataques a los derechos de las mujeres polacas de la construcción de este régimen autoritario en clave nacionalista, ultracatólica y ultraconservadora. La persecución política que está sufriendo el movimiento feminista polaco tiene que analizarse justamente en ese contexto, al igual que el desmantelamiento del propio poder judicial. Pero mientras que para Ley y Justicia está clara la funcionalidad de socavar los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales para perpetuarse en el poder, no podían esperar esta respuesta masiva y contundente, esta tremenda movilización por parte de las mujeres polacas que se han convertido realmente en su mayor oponente político. Una respuesta que ha tenido además un efecto multiplicador en otros muchos sectores, desde el sindical a la misma solidaridad con los refugiados, demostrando así que el movimiento feminista efectivamente lo cuestiona todo. De todo ello hablaremos hoy con Klementyna Suchanow, activista feminista polaca, cofundadora del movimiento Huelga de Mujeres y detenida en numerosas ocasiones por participar en las movilizaciones feministas. Realmente una de las referencias del movimiento feminista polaco. Todo esto y mucho más ahora en Enclave Internacional. Bienvenidas a un nuevo programa de Enclave Internacional, esta vez para hablar del feminismo en Polonia o del movimiento feminista polaco. Para ello tenemos a Klementyna Suchanow, que es un placer tenerte con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Klementyna, la verdad es que es impresionante, ¿no?, la capacidad que ha tenido el movimiento feminista polaco de sacar las movilizaciones más grandes en estos últimos 5 años en décadas en Polonia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha motivado, ¿no?, estas movilizaciones? Bueno, en los últimos 5 años estamos bajo el gobierno muy conservador, que es una cosa porque para mí los conservadores, bueno, no tienen que ser hombres tan restrictos, pero tenemos un gobierno conservador muy peculiar. Y ahora cuando estamos mirando a lo que está pasando en Ucrania y sabemos un poco más de la política interna de Polonia, se ve que de hecho se puede llamar esta época la putinización de Polonia, de un país europeo, miembro de la Unión Europea, pero que aquí están pasando las mismas cosas, los mismos mecanismos están en juego que conocemos desde Rusia desde años, 20 años atrás. En esta época del siglo XXI se trató de alguna manera de recuperar los siglos pasados, de volver a un mundo muy patriarcal, con restricciones en los derechos de las mujeres. Y las mujeres en Polonia, históricamente hablando, son personas muy grandes, muy fuertes por todas las guerras, los levantamientos que tuvimos, que no son personas pasivas. Entonces, cuando vino este momento y la línea fue cruzada por el gobierno con las inferencias en nuestras vidas privadas, en lo íntimo, en el cuerpo, salimos a las calles. Y a partir del año 2016 estamos muy activas, formamos un movimiento muy parecido a Ni Una Menos de Argentina, y en realidad estamos en contacto, en amistad con las chicas, con las argentinas, y seguimos luchando ahora no solamente por las cuestiones feministas, sino que por todo lo que se llama democracia, por
por todas las reformas que llamamos aquí deformas judiciales que están pasando y ahora mismo tratando de ayudar a los refugiados. Así que estamos como un movimiento nacional responsable a movilizarse por todas las cuestiones que nos parecen importantes a la sociedad. Claro, porque si no recuerdo mal, las llamadas marchas de negro empiezan en el 2016, ¿no? Y es justamente cuando el gobierno de Ley y Justicia plantea la reforma del aborto, ¿no? Sí, junto con una organización que a esa época nos parecía desconocida, no sabíamos no sabíamos nada de ellos, y ahora sabemos años después años después de muchísimas investigaciones mías y de otros amigos periodistas, que son una de las organizaciones en la red de las organizaciones internacionales conectadas también con la española Hazte Oír y Citizen Go, por ejemplo, que están infiltradas por el Kremlin. Es decir, las organizaciones españolas ya sabemos que están infiltradas por el Kremlin y esto gracias a un leak de un grupo de hackers españoles, no sé, ACAP Gang. Esta organización Ordo Iuris que tuvimos aquí en Polonia en el 16 fue el promotor de esta ley que pasó por el Parlamento polaco y después de nuestras marchas y después de nuestro paro, en realidad fue rechazado. Pero después vinieron con otras propuestas, con otras ideas y en este momento estamos en este estado de que en realidad el aborto está casi prohibido en Polonia. Sí, claro, pero tuvo que ser el Tribunal Constitucional polaco el que al final, en una estrategia del gobierno, prohibiera prácticamente el aborto. Pero yo creo que es importante reseñar justamente la victoria del movimiento feminista, donde el gobierno no pudo hacerlo en el Parlamento, ¿no? Teniendo mayoría para hacerlo. Sí, no pudo hacerlo en el Parlamento y tenían mucho miedo por nuestras marchas, por nuestras manifestaciones y protestas. Entonces lo pasaron por el tribunal, que les pareció una idea brillante para hacerlo en silencio. Pero provocó lo opuesto, provocó las marchas y manifestaciones las más grandes en toda la historia de Polonia, las marchas que tuvimos en otoño del 21 y el invierno, el principio del año 20, del otoño del 20 y principio del 21, fueron las más grandes en toda la historia y después del 89, que fue la caída del comunismo, son consideradas como totalmente históricas. Estos números que llegaron a, no sé, a 2.000, por ejemplo, en una movilización en Varsovia, son re grandes como para la Polonia. Claro, y yo creo que es muy interesante ver que además todas estas últimas movilizaciones se realizan en un marco de restricciones médicas por el tema de la pandemia, ¿no? Se utilizó al constitucional polaco, pero también la pandemia para intentar frenar al movimiento feminista y no se consiguió. Si nos pudieras hablar de una cosa que has dicho antes que me parece muy interesante, que es el tema de la huelga, ¿no? La huelga como un repertorio de acción colectiva que utiliza el movimiento feminista polaco. Sí, cuando empezamos a pensar de cómo protestar en tal situación en octubre del 16, nos vino la idea de un paro, de una huelga, no por las cosas de la solidaridad polaca, sino más por las islandesas, las mujeres islandesas que hicieron una huelga para protestar las mismas cosas en el 75, creo que fue. Y nos vino la idea de que esto es lo que hay que hacer. Hay que parar, hay que salir de tu sitio de trabajo, hay que protestar en forma más activa, más marcada que solamente tu presencia en la calle un día a la tarde, que tiene que ser todo el día. Entonces la idea de un paro, de una huelga,
que viene históricamente hablando de los movimientos obreros, fue retomado por un movimiento feminista y como yo soy una historiadora, yo lo veo ahora el movimiento feminista muy similar a los movimientos obreros del principio del siglo XX, por ejemplo, que somos esta fuerza que está en frente de una lucha social y de género en este caso, pero esta es la faz del siglo XXI. Y has comentado una cosa que también me parece muy interesante, y leyendo un poco sobre las movilizaciones del feminismo polaco, es cómo ha servido, y además esa analogía también con el movimiento obrero que hacías antes, de vanguardia para la movilización también de otros sectores sociales, ¿no? Porque al final el feminismo polaco consiguió arrastrar a muchos sectores en la lucha y sobre todo en la oposición política al partido de gobierno, ¿no? A la extrema derecha en el gobierno. Sí, parece que el movimiento feminista fue como un ejemplo para otros sectores de la sociedad, los que no están muy satisfechos con lo que está haciendo el gobierno, de cómo movilizarse, de cómo organizarse, de cómo hacerlo en esta época, de cómo ser eficaz, de cómo presionar. Nosotras, como ya mencioné, el movimiento argentino, ni una menos, somos muy ruidosas, somos muy presentes y usamos palabras que están consideradas como males. Entonces es como otra poética de protesta, ¿no? Es una protesta tranquila. Sí, de hecho, también llamaba la atención que supuestamente una sociedad tan conservadora, como se suele decir de la polaca, tan ultra católica, por ejemplo, una protesta fue la entrada en las catedrales, ¿no? En las iglesias, sí, la interrupción. ¿Por qué se interrumpió? ¿No? ¿Por qué ese señalamiento? Hay esta imagen de Polonia como de un país muy conservador, pero ustedes como que conocen un poco del catolicismo bajo el Franco y el caso irlandés, por ejemplo, pueden entender muy fácilmente de que los mismos procesos progresistas están pasando ahora en Polonia. Entonces, cuando más presión hay por la iglesia, más progresista se vuelve la gente. Y ahora en realidad la sociedad polaca está muy abierta, muy diferente. Se cambió muchísimo en estos 4 o 5 años. Es otra sociedad. Se lo nota muy bien con los chicos jóvenes de 15 hasta 20 años. Esta es la generación que se volvió totalmente diferente y son los chicos que ya nacieron dentro de la Unión Europea, tienen como se sienten europeos, no se sienten polacos y son al mismo tiempo europeos. Para ellos es otra cosa, es otro mundo. Y nosotros estamos bajo de un gobierno compuesto por hombres, especialmente hombres de 60 a 70 años. Así que hay una brecha muy significante entre los gobernantes y la población. Estamos como tomando 2 caminos opuestos, distintos, imaginándose el futuro de este país en términos muy diferentes. De hecho, podríamos decir que hay toda una generación a la que el feminismo ha marcado en Polonia. Sí, junto con la sociedad LGBT, que un tiempo después también se volvieron enemigos del gobierno, es decir, el gobierno está tratando de buscar enemigos y la idea de seleccionar mujeres, de sacar mujeres como sus enemigos que forman más de mitad de la población fue un error total. Pero nosotras, como las primeras atacadas, nos organizamos y mostramos cómo se puede confrontar. Sí, y cómo se puede defender. Como decíamos antes, el gobierno no pudo
sacar la ley del aborto, utilizó al constitucional polaco, y aquí me lleva un elemento clave que también ha sido una disputa entre la Unión Europea, Polonia, y que ha sido, yo creo que ha sido clave también en el marco de la información que se ha llegado sobre Polonia, es el desmantelamiento del poder judicial polaco, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre justamente ese desmantelamiento del poder judicial polaco y la utilización contra el feminismo que vimos en la prohibición real del aborto? Sí, después del ataque a las mujeres empezó un ataque a los jueces contra el sistema, se podría decir, para vasalizarlo, para tener más influencia en los juicios. Entonces, en realidad se empezó el proceso de la putinización que ya mencioné, pero me preguntaste por algo que se me olvidó, se me escapó ahora, que hay la correlación entre el movimiento feminista está cuando empezó la reforma del ministro Ziobro, todo el sistema judicial. Nosotras, las mujeres ya formadas en este movimiento Paro Nacional de Mujeres Polacas, nos juntamos a la defensa de los jueces. Esto fue un año después de la primera protesta que tuvimos en el 16, entonces estamos en el 17, y a partir de ese momento estamos caminando juntos, porque sabemos qué correlación hay entre nosotras. Por ejemplo, yo tengo un montón de juicios y entre los juicios independientes. Es decir, cuando estamos mirando a lo que pasó en Rusia en los últimos años, al caso de Pussy Riot, por ejemplo, que fue el año 2013 o 14, las chicas fueron sentenciadas a 2 años de prisión y teniendo chicos muy jóvenes en casa. Estas cosas no están pasando en Polonia porque estamos bajo una protección de las leyes europeas y todo esto, pero lo que pasa en los últimos meses, y es muy interesante en el contexto de Ucrania y de la guerra, es que el ministro Ziobro decidió a través del Tribunal Constitucional que la ley polaca, la ley nacional, es más importante que la ley internacional. Así que todos los juicios del Tribunal Europeo que vienen o de cualquier institución europea son menos importantes que los juicios sacados aquí, dentro de nuestro país, en Polonia. Lo mismo hizo Putin unos meses antes. Es la misma construcción. Así que estamos caminando hacia una dirección muy... ¿cómo se dice? Dangerous. Peligrosa. Peligrosa, eso. Bueno, realmente tú haces la analogía con Putin y yo creo que eso, de hecho, tendría un nombre, ¿no? Los regímenes iliberales, ¿no? Que justamente tanto sí. Putin como luego Orbán en Hungría y lo que estamos viendo ahora con el Partido Ley y Justicia en Polonia, y que por desgracia también se ha ido a otros países, muy vinculado justamente con toda la cuestión de la extrema derecha. La cuestión es cómo queda ahora mismo toda esta ofensiva contra las mujeres, incluso podríamos hablar de una ofensiva antigénero en general en Polonia. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? Ahora mismo, todos están ocupados con los refugiados, así que no hay ataques a los derechos de mujeres por el momento.
porque con estas cosas nunca se sabe, y con nuestro gobierno, pero hay muchísimas cosas muy malas que están pasando con el sistema judicial. En ese mismo momento que Ucrania está atacada, en el mismo momento que toda la población polaca está ocupada con cómo ayudar a los ucranianos, a las ucranianas y a los chicos que están viniendo aquí y que son números enormes, el gobierno está tratando de introducir los jueces ilegales, está ignorando las sentencias del Tribunal Europeo. Así que estas cosas están pasando al mismo tiempo. Es decir, hay una crisis humanitaria y toda la gente decente se está ocupando de cómo recibir a los refugiados, de cómo darles a comer, de encontrar casas a donde dormir. Y el gobierno está ocupado con otras cosas. Por un lado, hay esta propaganda de nuestro gobierno de que están ayudando muchísimo a los refugiados. En realidad, el Estado como tal y las instituciones estatales no están haciendo muchísimo. En realidad, están metiéndose de una manera muy mala en todo el voluntariado que se creó desde abajo, y al mismo tiempo están tratando de matar el sistema judicial. Lo están haciendo ahora mismo. Pero con los derechos de mujeres por ahora no pasa nada malo. Por ejemplo, claro, estamos seguros de que va a pasar algo, pero por ahora no. Hablabas justamente del tema de la atención a refugiados y lo has mencionado al principio justamente del programa, en donde decías que el movimiento feminista no solo ha defendido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que ha abierto un arco muchísimo mayor en donde también estaba la cuestión de la atención a los refugiados. Y yo te quería plantear una pregunta, ¿no? Porque unos meses antes de que estallara la invasión de Putin en Ucrania, vimos también otra llegada masiva de refugiados a Polonia, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia de atención por parte del gobierno polaco de esos refugiados que llegaban fundamentalmente del Kurdistán, de Afganistán, por la frontera de Bielorrusia, y lo que estamos viendo ahora con los refugiados, fundamentalmente refugiadas, que llegan de Ucrania? No, lo único que viene es decir simplemente que el gobierno es racista, porque son la misma gente, es decir, bueno, son humanos, es casi el mismo tiempo, es una cuestión de unos meses de diferencia. Y ahora está saliendo lo más básico. El gobierno es racista. Cuando vienen los ucranianos y son rubios, todo está bien. Pero cuando hay gente cruzando la frontera, viniendo de África y de otros países asiáticos, encuentran problemas. Así que es un tratamiento muy racista, esto es xenofóbico. Pareció al principio que es un tratamiento xenofóbico, que no quieren recibir otra gente, pero ahora sabemos que sí, se puede recibir otra gente, sino que tiene que ser blanca. Sí, la verdad es que, por desgracia, no solo en Polonia, sino en el conjunto de Europa, parece que hay refugiados y refugiadas de primera y refugiados de segunda categoría, y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, Clementina, por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por las movilizaciones que habéis llevado en Polonia y por las que estáis haciendo, y mucho ánimo justamente con la autoorganización que estáis demostrando para atender también a las refugiadas y refugiados ucranianos que están llegando a Polonia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, con esto terminamos un programa más de Enclave Internacional. Muchísimas gracias por habernos seguido y os esperamos en el próximo programa.